Este video es propiedad exclusiva de Ícaro 17. Su copia y/o reproducción están estrictamente prohibidas, excepto si cuenta con los permisos necesarios de la empresa. Combustibles de aviación. Hola a todos. Bienvenidos al capítulo de combustible de aviación, en donde veremos sus características fundamentales, como las propiedades físicas, químicas y sus contaminantes. Pero antes de entrar al tema de los combustibles, veamos un poco sobre los motores. Existen dos grandes grupos de tipos de motores: los motores de pistón y las turbinas. En Colombia se utiliza el Avgas 100-130 para los motores de pistón y el Jet A1 para los motores con turbinas. Todos los motores de pistón tienen hélices para impulsar la aeronave. Para generar la potencia y propulsar la aeronave, los motores de pistón utilizan diferentes tipos de gasolina para su funcionamiento. Generalmente, estos aeroplanos son de menor tamaño que las aeronaves movidas por turbinas. El grado de combustible de aviación comercializado en Colombia es solo uno, y es el grado Avgas 100. Si conocen el tipo de combustible que utiliza cada aeronave, tienen el primer requisito para evitar la contaminación con el grado equivocado de combustible, y cuya principal característica de identificación es su color verde esmeralda. Por otro lado, los motores de turbina que mueven una hélice se llaman turbohélices o turboprop, como los helicópteros grandes y aeronaves grandes de hélice, o pueden ser turbojet si los gases de la combustión impulsan directamente la aeronave. Los motores de turbina utilizan diferentes tipos de combustibles según la región geográfica en que transitan. Las turbinas utilizan combustibles especializados y por esto deben recibir el grado y tipo adecuado de combustible, o de lo contrario se contaminarán, perjudicando la aeronave y al cliente. El Jet A1 es el combustible para turbinas de aviación comercializado en Colombia. Veamos ahora algunas características del combustible Jet A1. En nuestro país, generalmente, el combustible es fabricado por las refinerías de Ecopetrol. Este combustible es el Jet A1, que se designa y se fabrica bajo la norma internacional ASTM D1655. La ASTM es la American Society for Testing and Materials, o la Sociedad Americana para Materiales y Ensayos. Ecopetrol, o el productor, es el encargado inicial de garantizar la pureza y calidad del combustible de acuerdo a la norma. Esta norma puede ser consultada en la página web del productor. Ahora bien, si el Jet A1 se produce en las refinerías de Ecopetrol, se hace mediante la destilación del petróleo crudo. Destilar significa calentar un líquido hasta vaporizarlo, y al enfriarlo retorna al estado inicial. El petróleo entonces se separa en sus diferentes componentes de forma gaseosa, y estos después, al condensarse, vuelven a un estado normal a temperatura ambiente. Veamos este proceso con mayor detalle. Este proceso de calentar el crudo se realiza en hornos que alcanzan temperaturas de hasta 400 grados centígrados y lo convierten en vapor. Estos vapores entran por la parte inferior de la torre de destilación y ascienden por los platos separadores o de burbujeo. A medida que suben, pierden calor y se enfrían, obteniéndose los derivados del petróleo en el siguiente orden: residuos sólidos, aceites y lubricantes, gasóleo y fuel, kerosene, naftas, gasolinas, disolventes, GLP, gases licuados del petróleo. Después de la destilación del petróleo crudo, ese lote o cochada de producto jet se somete a la comprobación y certificación con la norma ASTM 1655 con las siguientes pruebas específicas de laboratorio. Determinación de la acidez total. Determinación del contenido de aromáticos. Determinación del azufre mercaptano. Determinación del azufre total.
Determinación de las propiedades de destilación. Determinación del punto de inflamación. Determinación de la densidad. Determinación del punto de congelación. Determinación de la viscosidad. Determinación del calor de combustión. Conductividad térmica. Y corrosión a la lámina de cobre. El producto obtenido de este proceso es el Jet A1 y es un turbocombustible del tipo queroseno. Sus características básicas son una gravedad API de 37 a 51 grados API, ambos corregidos. Todo combustible por fuera de esta densidad no será un Jet A1. Otra característica importante del turbocombustible Jet A1 es su punto de congelación, que es de menos 47 grados centígrados. Esta propiedad reduce el riesgo de congelación del combustible en vuelo. El punto de ignición de este combustible es mayor a 38 grados centígrados, por lo que se considera como un líquido combustible. Veamos ahora otras características. El punto de destilación en grados centígrados es de 205. Corrosión lámina de cobre 2H a 200 grados centígrados. Densidad a 15 grados centígrados entre 775 kg metro cúbico a 840 kg metro cúbico. Calor neto de combustión 42.8 megajoules por kilogramo. Punto de humo en milímetros es de 25. Podrán profundizar en estas características y más en el manual de operaciones de Ícaro 17. A continuación aprendamos acerca de las propiedades físicas del combustible Jet A1. La apariencia de este tipo de combustible es líquida incolora, clara y brillante, sin límite de color. Posee un olor característico. Su punto de chispa es superior a 37.8 grados centígrados y no tiene solubilidad en agua. Las propiedades químicas del combustible Jet A1 son: el combustible es estable bajo condiciones normales. Tiene incompatibilidades con halógenos, ácidos fuertes, álcalis y aguas oxidantes. Recuerden no exponer al fuego. Riesgos de incendio y explosión del combustible Jet A1. Es un líquido inflamable moderadamente peligroso. Los agentes extintores del fuego producido por este combustible son dióxido de carbono, espuma, extintor de polvo químico seco o PQS y neblina de agua. En caso de incendio, enfríen con agua el recipiente y corten el flujo de combustible. Extingan el fuego. En caso de escape y/o derrame, el procedimiento varía dependiendo del tipo de combustible y la cantidad derramada. Otros factores como la ubicación, el clima, la proximidad a drenajes, etc., son importantes para el control del derrame. Bajo cualquier circunstancia, se deben tomar las siguientes medidas de inmediato. Detengan la operación. No manipulen ningún equipo que pueda generar chispa. No olviden alertar a todos los trabajadores y evacúen el personal que no sea necesario para controlar el derrame. Informen a la autoridad aeroportuaria y a los bomberos. Ventilen y aíslen el área. Eviten que el producto entre a las alcantarillas u otras corrientes de agua. Detengan la fuga y lleven el recipiente a un lugar seguro al aire libre. Contengan, agrupen y cubran el área con material absorbente o arena. Incineren los residuos en una cámara de combustión adecuada. Minimicen la aspiración de vapores y el contacto con la piel. Y recuerden, no reanuden las operaciones hasta que el área se encuentre limpia. Antes de manejar este producto, tengan en cuenta las siguientes recomendaciones generales. Eliminen las fuentes de ignición. Manipulen el producto en espacios abiertos y bien ventilados. No se les olvide usar los elementos de protección personal. Es muy importante que previamente conozcan las vías de evacuación, la ubicación de alarmas y extintores, las duchas
y teléfonos de emergencia. Y recuerden impedir siempre la inhalación de vapores y el contacto con piel y ojos. Los turbocombustibles Jet A1 deben cumplir con los requisitos establecidos en la tabla de propiedades en el manual de operaciones. Esta tabla está dividida en 3 grandes columnas que son las propiedades, los valores específicos para el Jet A y el Jet A1, que tienen unos rangos mínimos y máximos, y los métodos de ensayo según la ASTM que tengamos. Las propiedades del producto están formadas por la composición, la volatilidad, la destilación disimulada, la fluidez, los puntos de combustión, la corrosión que genera, la estabilidad y los contaminantes del producto. Por ejemplo, dentro de las propiedades y en la clasificación de la fluidez, el punto de congelación del Jet A es de menos 40 grados centígrados, mientras que el punto de congelación del Jet A1 es menos 47 grados centígrados. Si quieren consultar la tabla, pueden hacerlo en el manual de operaciones de Ícaro 17 en el capítulo de combustibles. También en el manual de operaciones de Ícaro 17 encontrarán la tabla del producto Jet A1, combustible de aviación de referencia ASTM-MD 1655 NTC 1899. En esta tabla tenemos las características del producto, las unidades, los métodos, el mínimo, el máximo y el menor que. En este producto, el menor que no se utiliza. Y por último, dentro de las características se encuentran, entre otras, la acidez, el azufre total, la apariencia, la densidad, la estabilidad térmica, etc. Por ejemplo, en la apariencia del producto mínimo, esta debe tener una prueba de claro y brillante positiva. Es hora de saber qué tanto hemos aprendido hasta aquí. Seguro, ustedes saben la respuesta. ¿Cuál es el punto de ignición del combustible Jet A1? A. 0 grados centígrados. B. 50.3 grados centígrados. C. 38 grados centígrados. Si su respuesta fue 38 grados centígrados, ha respondido correctamente. Muy bien por los que respondieron acertadamente. Sigamos aprendiendo con nuestro manual de operaciones. Espero que hayan aprendido todo lo que tiene que ver con la gasolina Jet A1. Ustedes podrán profundizar más en el manual de operaciones de Ícaro 17. Ahora veamos las características fundamentales de la gasolina para aviación Avgas 100-130. La gasolina típica de aviación está constituida por el stock base, algunos aditivos, colorantes para propósito de identificación y un agente antidetonante, que generalmente es el tetraetilo de plomo. Normalmente, este tipo de combustible contiene menos de 4 ml por galón de plomo tetraetilo y su color es verde. Estos productos se fabrican para cumplir con la especificación ASTM D910, DERD 2485, US Military MIL G5552 y otras especificaciones oficiales locales o de aerolíneas. Veamos ahora las propiedades físicas del combustible Avgas 100-130. La apariencia del combustible es un líquido volátil con color verde transparente con olor a gasolina. El punto de chispa es de menos 45 grados centígrados. No posee solubilidad en agua. Las propiedades químicas son: este combustible es estable bajo condiciones normales. Posee incompatibilidades con halógenos, ácidos fuertes, álcalis y aguas oxidantes. La combustión de este producto produce monóxido de carbono. Acuérdense de no exponerlo al fuego. El almacenamiento debe ser en contenedores o tanques cerrados, en un lugar bien ventilado y alejado de fuentes de ignición o calor. Tienen que tener en cuenta proteger los contenedores de daños físicos. Al transferir material, usen el polo a tierra. Riesgos de incendio y de explosión. Esta clase de combustible es un líquido peligroso extremadamente inflamable. Tengan en cuenta que sus contenedores pueden explotar en el fuego.
Además, sus vapores son más pesados que el aire. Los agentes extintores del fuego producido por el combustible Ave-Gas 100-130 son el dióxido de carbono, espuma, PQS o neblina de agua. Tengan en cuenta que en caso de incendio, enfríen con agua el recipiente, corten el flujo de combustible y extingan el fuego. Sigan las siguientes recomendaciones generales. No usen gasolina de aviación para limpieza o cocinas. Este producto solo se debe usar para motores de combustión. Antes de manejar este producto, eliminen las fuentes de ignición. Recuerden manipular este combustible en espacios abiertos y bien ventilados. Siempre usen los elementos de protección personal. Eviten siempre inhalar vapores y el contacto del producto con piel y ojos. La gasolina por aviación Ave-Gas 100 deberá cumplir con los requisitos de la siguiente tabla que ustedes encontrarán en el capítulo de combustibles del Manual de Operaciones de Ícaro 17. Esta tabla está dividida en 3 grandes columnas: las propiedades, los valores específicos que tienen unos rangos mínimos y máximos y los métodos de ensayo según la ASTM que tengamos. Entonces, las propiedades del producto están formadas por el valor antidetonante, el color, la densidad, la presión de vapor, entre otros. Por ejemplo, dentro de las propiedades de destilación, la temperatura está dada en grados centígrados. El valor mínimo para evaporar el 50% es de 75 según la ASTM de 86. Si quieren consultar la tabla, está en el Manual de Operaciones de Ícaro 17 en el capítulo de combustibles. Sigamos con el producto gasolina de aviación grado 100, referencia ASTMD 910. En la tabla vamos a ver las características del producto, las unidades, los métodos, el mínimo y el máximo. Dentro de las características se encuentran, entre otras, el azufre, el calor neto de combustión, la ebullición, el volumen recobrado, etc. Por ejemplo, el punto de congelación es de menos 58 grados centígrados. La información de ese producto se encuentra detallada en el capítulo de combustibles del Manual de Operaciones de Ícaro 17. Si creen que todo les quedó claro, respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál es el punto de ignición del combustible Ave-Gas? A. 0 grados centígrados. B. Menos 45 grados centígrados. C. 45 grados centígrados. Si usted escogió menos 45 grados centígrados, su respuesta es correcta. Si les pareció muy sencillo, sigamos viendo el manual de operaciones y esperen nuestra siguiente pregunta. Política de control de calidad de Ícaro 17. Recuerden que la política de manejo del combustible de aviación para Ícaro 17, SAS, es puro, limpio, seco y seguro. Como el combustible es un factor fundamental en el vuelo de las aeronaves, la seguridad en el manejo de los combustibles es lo más importante. Por esta razón, es importante conocer los tipos de contaminantes y fuentes de contaminación. A continuación, veremos las características del combustible y sus posibles contaminaciones. La primera característica de nuestro lema es puro y hace referencia a la calidad del combustible comparado con la norma bajo la cual fue fabricado por el productor en su refinería. Todas y cada una de las características de la hoja de especificaciones deben mantenerse dentro de tolerancia desde el punto en el que el combustible es recibido en la refinería hasta que este mismo producto llega al aeropuerto, donde finalmente será cargado en los tanques de las aeronaves. En cada paso del proceso de transporte, donde el producto cambia de manos, deben verificarse ciertas características, siendo la más representativa la gravedad API del producto. Esta gravedad API no puede variar en más de 0.7 grados API corregidos entre el punto de cargue y el punto de descargue, o se deberá sospechar de una contaminación por otro producto, es decir, se sucede una mezcla,
que es lo que llamamos una contaminación química. La contaminación química ocurre cuando el combustible se mezcla con otros productos y sucede cuando los implementos que se utilizan durante el proceso de este no son dedicados ni limpiados correctamente. Este tipo de contaminación afecta las propiedades químicas y físicas del combustible. Una muestra de combustible representativa deberá ser enviada al laboratorio con el fin de detectar el grado de contaminación y si el producto resultante es útil para el servicio de aeronaves. En caso negativo, el producto deberá ser degradado para otro uso diferente al de la aviación. Otro medio de transporte es el transporte dedicado del combustible, donde siempre el equipo que transporta el combustible, ya sea barco, vagón de tren o carro tanque, se dedica solamente a transportar el mismo grado de producto. Para que un tanque sea considerado dedicado, antes de la carga, debe haber sido limpiado correctamente sin utilizar detergentes. Es necesario usar vapor de agua y haber sido secado y drenado. Hay que tener en cuenta que durante el proceso de suministro a la aeronave se pueden presentar contaminaciones químicas al tanquear una aeronave con un grado diferente al requerido por la misma. Es por esto que antes de cada suministro a aeronaves no familiares, se debe preguntar a la tripulación el grado correcto que la aeronave utilizará. Es indispensable que toda planta, punto de suministro y carro tanque estén identificados con los colores y el grado correcto del producto que se despacha. La segunda característica de nuestra política es seco y corresponde a la ausencia de agua. Pero esta falta de líquido no es total, ya que está por debajo de 30 partículas por millón, es decir, que tan solo una fracción de agua es permitida. En esta cantidad el agua no es visible y requeriremos de ayuda para poder detectarla con los llamados medios químicos de detección de agua como el AeroKit o el Shell Water Detector, solo por mencionar algunas marcas comerciales conocidas en nuestro medio. Veamos ahora la contaminación por agua. Debido a que el agua no es combustible y no aporta energía a los motores, es de vital importancia que ésta no alcance los tanques de la aeronave. Por ello, el diseño de las plantas y equipos de filtración se dedican en su mayor parte a este esfuerzo. Es muy posible que el agua se acerque al combustible, ya que el aire que nos rodea tiene agua dentro de sus componentes. Esta agua es conocida como humedad relativa. Al enfriarse el aire, la capacidad del aire para contener agua disminuye y esta se deposita en forma de rocío en las superficies, como en las paredes interiores del tanque, contaminando el combustible. Este es capaz de disolver parte de esta agua que al enfriarse es liberada y depositada en el fondo del tanque. Es necesario retirar esta agua por medio del drenaje constante de los tanques. El agua libre forma parte de la contaminación por agua y normalmente se encuentra como una capa separada en el fondo del recipiente de muestras, tanques, filtros y o puntos bajos de la tubería. Se ve a simple vista y se confirma su presencia con el detector de agua. Este tipo de contaminación será retirada de todos los puntos en el sistema por medio del drenaje, ya que puede afectar la seguridad de las aeronaves, obstruyendo las líneas y los filtros de combustible durante el vuelo y creando las condiciones necesarias para el crecimiento de microorganismos. Otro tipo de contaminación es la que se forma por el agua en suspensión, que son pequeñas gotas de agua dispersas en el combustible, que no se pueden ver a simple vista, pero que en caso de contaminación excesiva forman una niebla, con la cual el combustible pierde su claridad y brillo. Se detecta fácilmente con el detector químico de agua. El combustible de aviación puede contener agua proveniente de contaminación con agua libre durante el transporte del aeropuerto en barcazas, carrotanques, tuberías, etc. Agua libre como consecuencia de lluvia fuerte, filtración y alta humedad relativa. Condensación y agua que deje de estar en solución debido al cambio de temperatura.
agua que quede después de las operaciones de desgasificación o limpieza. El agua debe eliminarse inmediatamente cuando se detecta y es necesario hacer la anotación de su hallazgo. No olviden investigar su origen porque es el contaminante más peligroso. Otros medios mecánicos y químicos para retirar el agua del combustible es la utilización de los filtros. Para retirar agua se han diseñado filtros y se dividen en dos clases: los filtros coalescentes separadores y los filtros monitores. Filtros coalescentes separadores, FS. Los filtros coalescentes separadores, llamados FS por la sigla en inglés Filter Separator, son filtros cuyos elementos filtrantes tienen como característica especial tener dos tipos diferentes de etapas. La primera consiste en que los elementos coalescentes hacen que las pequeñísimas gotas, que por su tamaño no son capaces de alcanzar el fondo del tanque, se unan entre sí, formando gotas de agua mucho más grandes, que por su tamaño irán al fondo de un recipiente y podrán ser drenadas posteriormente. En la segunda etapa, el filtro separador se encarga de repeler las gotas de agua y dar paso solo al combustible. Sin embargo, estos filtros tienen sus limitaciones, ya que si el recipiente se llena de agua, la fuerza ejercida por la bomba la hará pasar hacia la aeronave. Filtros monitores. Los filtros monitores son filtros especialmente diseñados para evitar el paso del agua al ala de la aeronave. Estos filtros son de una sola etapa, ya que solo en el interior de la carcasa hay una clase de elemento. El material con el que están hechos permite el paso del combustible, restringiendo a su vez partículas muy pequeñas de sólidos. Al pasar el agua por ellos, esta es atrapada por el material del filtro. Este tiene capacidad de atrapar tanta agua hasta que se tapa completamente y evita el paso de combustible y agua a la aeronave. En caso que esto suceda, debe suspenderse el servicio de esa manguera tapada a la aeronave, drenar completamente el sistema de combustible y asegurarse de reinstalar el filtro monitor para reanudar el servicio. No olviden que la capacidad de estos filtros para resistir presión es de 75 psi, por lo que es importante notar la reducción en el caudal y aumento de la presión diferencial, ya que un filtro roto no podrá evitar el paso de agua a la aeronave. La presión diferencial recomendada para cambio de estos elementos es de 25 psi. Nuestra tercera característica de la política de Ícaro es limpio, y se refiere a la ausencia de contaminantes sólidos que afectan el funcionamiento de sistemas de combustible de las aeronaves. Contaminación por sólidos. La suciedad que se encuentra en los productos de aviación generalmente consiste en herrumbre proveniente de tanques de almacenamiento, tuberías o vehículos de carretera, arena o polvo arrastrados por el viento, partículas de caucho que pueden originarse en mangueras y empaques deteriorados, fibras que vienen de trapos de limpieza o filtros dañados, partículas metálicas que pueden ser una indicación de bombas dañadas o filtros colapsados. Estos contaminantes pueden ocasionar el mal funcionamiento de filtros de combustible, válvulas y demás componentes del sistema de combustible del avión. Por lo tanto, el combustible debe estar libre de contaminantes sólidos. Hay varios métodos efectivos para evitar que contaminantes sólidos lleguen al combustible. Por ejemplo, el diseño de los tanques y el correcto funcionamiento de los respiradores protegidos con mallas, y además que los tanques permanezcan bien tapados para reducir el ingreso de aire contaminado por polvo. Una vez el contaminante se ha depositado en el producto y esté en el tanque, la forma para poderlo retirar del producto es mediante asentamiento y drenaje posterior. Cuando queden restos de contaminantes sólidos, los filtros serán la siguiente etapa de protección para que a los tanques de la aeronave no lleguen partículas contaminantes. Veamos ahora las buenas prácticas para evitar la contaminación por sólidos. Dejen pasar el tiempo correcto de sedimentación en los tanques de almacenamiento. 3 horas por metro de altura de producto en los tanques de jet y 1 hora por metro de altura de producto en los tanques de AV gas. Máximo 24 horas para cualquier caso.
mantengan bien cerradas todas las tapas y accesos de servicio o manholes. Tapen y cubren correctamente todos los extremos abiertos de las pistolas, tuberías y mangueras después de su uso, y además que permanezcan tapados durante el almacenamiento. Inspeccionen regularmente los filtros de malla. Verifiquen que todos los filtros funcionen con efectividad en las pruebas Millipore. Las verificaciones visuales para descubrir la suciedad se realizan al mismo tiempo y con las mismas muestras que para el agua. Los contaminantes sólidos son removidos por filtros micrónicos y separadores. Hagan inspecciones visuales semestrales. Filtros micrónicos. Los filtros micrónicos son filtros diseñados para evitar que partículas sólidas pasen en suspensión en el combustible. Funcionan con pequeños agujeros que evitan el paso de material sólido. Estos filtros son de una sola etapa. Para aviación, tienen poros o agujeros de un tamaño determinado que evitan que partículas de un tamaño mayor al del poro pasen. Su tamaño nominal es el del tamaño del poro, y para servicio en aviación hay poros de 5 micrones en filtros micrónicos. Todos los demás filtros, coalescentes, separadores y monitores, también retienen partículas, y el tamaño del poro es de hasta 0.3 micrones. Su función principal no es la de retener partículas, por lo que para la detención de partículas es más costo eficiente el uso de filtros micrónicos a la entrada de los tanques de almacenamiento. Otro tipo de contaminación es por tensoactivos o surfactantes. Consiste en materiales que reducen la tensión superficial de su solvente. El jabón es un ejemplo de surfactante usado para reducir la tensión superficial del agua. En un ejemplo de la vida cotidiana, el agua con el jabón hace que podamos retirar la suciedad grasa. Del mismo principio de la imposibilidad de unir el agua y el aceite, tomamos ventaja para retirar el agua del combustible, permitiendo que se unan y no puedan ser separados por los filtros o por decantación. Su presencia en los combustibles tiene efectos catastróficos, particularmente en la separación de agua-combustible y la deshabilitación del equipo de filtración de agua en combustibles de aviación. No olviden que el lavado de tanques con jabón o detergente está prohibido para equipos que están dedicados al servicio de combustibles de aviación. Los surfactantes pueden entrar al combustible por medio de contaminación química del residuo de aditivo de gasolina o diésel en tanques no dedicados o mal lavados, o por la adición de ciertos aditivos que se usan en sitios más fríos como los países nórdicos o Alaska. Afortunadamente, la industria ha desarrollado métodos para determinar la contaminación por surfactantes. El índice de separación de agua es uno de ellos. Los filtros que se han desarrollado para retirar por absorción los contaminantes del combustible son los filtros de arcilla. Veamos ahora la contaminación por microorganismos. Los microorganismos se desarrollan en la zona de contacto del combustible con el agua. Estos incluyen una gran variedad de bacterias, hongos y levaduras, siendo los hongos los componentes principales y los causantes de los mayores problemas relativos a la contaminación microbiológica del turbocombustible. Los microorganismos son contaminantes vivos, que tienen el mismo efecto que los surfactantes en el detrimento de las propiedades del combustible. La forma más sencilla de evitar los microorganismos es manteniendo los tanques secos en todo momento, ya que estos viven en el agua. Recuerden que la política de manejo del combustible de aviación para Ícaro 17 SAS es puro, limpio, seco y seguro.